queremos profundizar el debate sobre el ordenamiento jurídico de países de América Latina, como Ecuador, Colombia, México y Argentina, que en varios casos ha provocado escenarios de persecución y judicialización a defensores de derechos digitales. En este informe, la persecución de la comunidad de seguridad informática en América Latina, se analiza también casos emblemáticos de acoso, como el caso de Olavini, desarrollador de software sueco, que fue arrestado por autoridades ecuatorianas en abril del 2019. Entonces vamos a empezar con Gaspar. Gaspar, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con una primera pregunta hacia ti, Gaspar. ¿Por qué los gobiernos no han realizado los esfuerzos necesarios para garantizar un entorno en el que los investigadores de seguridad digital puedan realizar sus tareas sin temor a ser procesados legalmente? A menudo, las figuras políticas y bueno, así más bien, ¿por qué los gobiernos no han realizado los esfuerzos necesarios para garantizar un entorno en el que los investigadores de seguridad digital puedan realizar sus tareas sin temor a ser procesados legalmente? Bienvenido, Gaspar, y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Pamela, vos por la invitación y a los organizadores y organizadoras de este espacio. Es muy buena la pregunta que haces. Y la verdad creo que tiene que ver con un problema general que suele haber con nuestros sistemas penales, ¿no? Digo, en nuestras leyes. Que muchas veces, ya sea por desconocimiento o intencionalmente, no están lo bien redactadas, interpretadas o utilizadas a los fines de proteger a la población, sino para fines alternos, digamos. Lamentablemente esto es algo que vemos en América Latina como un modus operandi, una forma de actuar desde el gobierno como algo regular. No es algo que vemos solamente en los casos en los que hoy nos convocan, sino que es usual. Incluso creo que el año que nos ha dejado nuevas regulaciones más restrictivas de los derechos producto de la pandemia, nos ha dado también varios casos en los cuales las herramientas legales son utilizadas para perseguir y controlar y reforzar una visión del orden que no cumple con estándares básicos de derechos humanos. ¿Por qué los gobiernos no lo hacen? Yo creo que es porque hay un deseo de mantener la posibilidad de utilizar estas herramientas con estos fines. Porque en definitiva, digamos, ¿qué es lo que vemos con casos como los de Ola? Que utilizan estas vaguedades para silenciar a aquellas personas que denuncian o que trabajan, ni siquiera denuncian porque digamos, en el caso de Ola no ha habido ningún él no es que detectó una vulnerabilidad en un sistema, pero como existe una voluntad de que estas personas no encuentren nada, lo silenciamos de antemano, o si encuentran algo es peor, digamos, ¿no? O sea, la gente se la persigue si nos marca algún error. O sea, acá el problema es no por qué no cambian la ley, creo, sino más bien el problema de utilizar las leyes y el sistema judicial como un arma. Es importante lo que justamente dices, es como este modus operandi estatal, como para utilizar estas herramientas tecnológicas más que para ayudar o informar a las personas, para silenciarlas y utilizarlas como un arma. A menudo las figuras políticas y demás agentes gubernamentales carecen de un entendimiento técnico de lo que implica la investigación sobre seguridad digital y la presentan como un hackeo malicioso, perpetuando esta narrativa de que la investigación digital debería ser penalizada. Con respecto a esto, Gaspar, te vuelvo a preguntar, ¿podrías explicarnos por qué se utiliza esta narrativa? ¿Qué riesgos tiene para la defensa de los derechos digitales por parte de los expertos informáticos que haya esta narrativa más de hackeo malicioso, más que de cualquier otra cosa de seguridad digital? Cuéntanos. A ver,
definitivamente el problema de la narrativa es uno de los grandes problemas, ¿no? Y creo que es algo que se ha metido mucho en el entendimiento general de nuestra sociedad, digamos, de la ciudadanía en general. Digamos, el hackeo es algo malo. Y creo que no ayuda ni la óptica gubernamental, ni la óptica muchas veces incluso de los medios que cubren estos asuntos. Sí creo que en el último tiempo hemos visto a los medios empezar a entender un poco más de qué se trata esto de detectar vulnerabilidades en sistemas, que digamos, justamente de eso se trata el hackeo. Después, si alguien utiliza la información a la cual tuvo acceso para cometer otros delitos, ahí ya sí estamos hablando de una infracción legal. Pero si hay gente comunicándole al Estado, mira, tenés un problema en un sistema, que a mí me gusta hacer énfasis en esto. Hace poco más de un año, digamos, se encontró una vulnerabilidad en una base de datos en Miami que contenía la información de toda la ciudadanía ecuatoriana. Entonces es fundamental que esta gente esté haciendo ese trabajo para evitar justamente que existan estos problemas. Es fundamental que todo el mundo trate de... O sea, creo que tiene que haber un incentivo estatal a que haya más gente colaborando a proteger la infraestructura crítica del Estado. Y no al contrario, silenciando y persiguiendo a esta gente. Debería ser, digamos, la posición completamente contraria. Y es fundamental entender que no es una cuestión que solamente afecta a las personas que hoy están dentro de esos casos, digamos, que hoy están siendo perseguidas, sino a todas las personas que trabajan en esta área, que incluso sin querer se pueden encontrar con una vulnerabilidad. Y, digamos, hoy por hoy, si la experiencia me dice que si yo aviso al Estado de que tiene una vulnerabilidad en el sistema, me van a perseguir, no aviso nada y esa vulnerabilidad sigue existiendo. Entonces, esto es muy problemático. Y no solamente para la comunidad de investigadores de seguridad informática, sino que también para la gente en general. Hay casos, incluso de gente que por accidente, sin ningún tipo de conocimiento informático, sin querer, se dio cuenta de que había un error en un sitio público o que estaba trabajando en una institución, en el lugar físico, ¿no? Y se dio cuenta de que había un problema en un sistema o que se podía acceder fácilmente, y fue criminalizada esa gente. Entonces, también puede pasarle a la gente común. Y también nos debe preocupar algo que es más grande todavía esto, ¿no? Que es para mí el trasfondo más preocupante de esta situación, que es básicamente perseguir a la gente cuando hace algo que a mí no me gusta. Ese tipo de comportamiento es propio de una ideología autoritaria. Y hoy estamos hablando del caso de Olavini, un caso que tiene renombre a nivel internacional. Imagínense una persona que no tiene la cobertura mediática y el apoyo que tiene Olavini. Digamos, nos debería preocupar a todas las personas la posibilidad de que nos puedan perseguir sin ni siquiera realmente tener un entendimiento de lo que estamos haciendo le va a molestar a alguien. Eso creo que es lo más, digamos, riesgoso a nivel de derechos humanos. Gracias, Gaspar, y es interesante saber cómo estas herramientas se utilizan para perseguir al que está en contra, ¿no? Sin dejar, digamos, cabida a la crítica, al cuestionamiento, y que esto pertenece a un Estado justamente autoritario. Interesante también esta propuesta de Gaspar de cambiar la narrativa de un hackeo malicioso por parte del Estado a un incentivo del Estado justamente para proteger la seguridad digital. Quizás esa es la forma en la que tiene que verlo el Estado. Les presento a Fernanda Gómez, ella es también nuestra panelista de hoy. Tanto ella como Gaspar son parte de las organizaciones que crearon este informe que se llama La persecución de la comunidad de seguridad informática en América Latina. Ahora bien, Fernanda, ¿podrías comentarnos de quiénes hablamos cuando nos referimos a los investigadores digitales? ¿Cuál es exactamente la labor que realizan y cuál es la importancia de su trabajo?
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas y todos los que están conectados hoy y bueno, también veo por ahí que como ya mencionaba Gaspar, también nos acompaña Hola y pues más allá de todo lo que pues llevó a hacer esta investigación, pues con lo que nos quedamos también es una forma en la que buscamos aportar, ¿no? Y creo que también es por esto que estamos participando en estos foros. Y para contestar tu pregunta, Pamela, pues cuando hablamos de investigadores de seguridad digital, pues podemos hablar de investigadoras o investigadores, desarrolladores de software, especialistas en los ámbitos técnicos y demás actores que participan en la comunidad de seguridad de la información, ¿no? Y que entre pues todas las actividades que pueden realizar, puede ser que lleguen a identificar y en su caso denunciar alguna vulnerabilidad que se encuentran muchas veces incluso sin estarla buscando o cazándola, ¿no? Creo que algo que de lo que comentaba Gaspar y ya lo adelantaba era pues muchas veces hay personas que ni siquiera tienen un conocimiento tan técnico y tienen quizás estudios en computación o ingeniería en sistemas, y también esas pueden estar dentro de este grupo a quienes nos referimos como investigadoras o investigadores de seguridad digital o en inglés le llaman del ámbito de InfoSec. Chévere, muchas gracias. En este sentido, Fernanda, ¿por qué los investigadores digitales, que incluso promueven la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, siendo así activistas de los derechos humanos, son sujetos de acoso, persecución o incluso de criminalización? ¿Quiénes son sus principales perseguidores? En este caso, lo que nos dimos cuenta, claramente el informe tiene una carga más enfocado en el ámbito legal, en el marco normativo que en este caso está vigente o estuvo vigente en Ecuador, Argentina, México y Colombia, y pues está narrado desde un punto de vista de cuáles fueron las acciones, de cuáles han sido las acciones de los gobiernos de estos países para poder perseguir o sancionar a una persona. Entonces además de eso, podríamos identificar a otros actores, que en este caso pues no se ve reflejado tal cual, pero creo que también es importante considerarlos, que serían pues las empresas privadas o los privados. Existe pues esta idea, como ya la adelantaba Gaspar, de pues encuentras alguna falla en el sistema y pues lo percibes como un ataque. Percibes que alguien que encontró que tal vez alguna parte de su sistema tenía una vulnerabilidad y se metió, en lugar de agradecer de alguna forma pues que hayan encontrado y que te avisen, pues lo primero que se hace es señalar y denunciar, o en el caso del Estado pues iniciar una investigación. Y creo que eso es como súper importante. Allí una de las preguntas principales es, pues nos enoja más que nos digan dónde estuvo el error, porque nos va a poner como para que nos critiquen o en evidencia de que tal vez algo de lo que hicimos estaba mal, o quizás como en algunas empresas grandes se ha optado, que eso puede tener por supuesto sus críticas, pero pues también sabemos de algunas empresas que lanzan sus sistemas o nuevos dispositivos y dicen, bueno, vamos a dar tanto dinero para que las personas se pongan a investigar a ver si encuentran alguna falla, y si la encuentran, les vamos a dar el premio, ¿no? Entonces, ahí está como este contraste de, por un lado, queremos que la gente nos diga qué es lo que está pasando, o lo que buscamos es, una vez que nos dicen, pues qué otras medidas tomamos, pero de manera de represalia, porque nos señalaron que estábamos mal y pues nos están evidenciando que tal vez la gente o están dando a insinuar que la gente que trabaja con nosotros no hace bien su trabajo, o simplemente que los datos o la información que está siendo resguardada pues no está teniendo estos debidos candados o esta debida protección que las personas esperarían. Gracias, Fernanda. Interesante esta posición, muy similar a la de Gaspar, ¿no? Es una comunidad de seguridad en la información que, más allá de atacar la vulnerabilidad, pretende descubrirla e incluso ayudar a mejorar mecanismos o a generar mecanismos de mejora para estos sistemas informáticos.
El caso de Olavini es un caso realmente paradigmático sucedido en Ecuador, donde un desarrollador de software sueco fue arrestado por autoridades ecuatorianas sin existir acusaciones formales en su contra en el momento del arresto. De hecho, su orden de arresto se refería a él como un hacker ruso, ni siquiera sueco, y que no se han presentado pruebas de ningún acceso o hackeo a sistemas informáticos. Gaspar, ¿con qué base o en qué leyes se le pretende juzgar a Olavini, existiendo tantos vacíos legales con respecto a la investigación en términos de seguridad digital, en el Código Penal ecuatoriano, en el Código, Integral Penal, en el Código Orgánico de la Economía Social, de Conocimientos, Creatividad e Innovación? Cuéntanos. Bueno, creo que la parte de exactamente cuáles son las normas que se utilizan, si bien las puedo citar y podemos hablar de eso, creo que estaría bueno también que Fernanda, después si querés, explicar un poco más del análisis que hicieron, tiene un entendimiento más general, además de cuáles son los problemas que hay a nivel regional. Sí, digamos, quiero destacar algunas cosas, que es, por ejemplo, el problema de la ambigüedad en la que se suele regular el tema de ciberdelitos, ¿no? Se habla de accesos no autorizados, de explorar ilegítimamente un sistema. Ahora, digamos, ¿qué significa esto? Digamos, ¿qué es explorar ilegítimamente un sistema? Si yo me siento en la computadora de alguien que está desbloqueada y la uso, entonces ya estamos hablando de que se está cometiendo un delito. O si tengo un acceso no autorizado, que muchas veces se produce porque no hay herramientas de seguridad. Hemos visto incluso sitios web estatales que no tienen mecanismos, digamos, muy básicos de protección, como es, en vez de tener el HTTP, tener HTTPS, ¿no? El cifrado básico de un sitio web. Y a veces que uno, hasta casi sin intención, accede a esas cosas. Entonces no se tiene en cuenta aspectos puntuales que pueden derivar en que alguien termine cometiendo un delito sin que lo quiera, ¿no? Pero sí me interesa hacer énfasis en una cuestión, que es, digamos, el caso Olavini es muy particular porque en realidad nunca hubo ninguna prueba, evidencia recolectada que indicara que incluso hubo como un acceso no autorizado. Es decir, el problema que encontramos acá es cómo se utilizan estas herramientas legales. Que yo les suelo llamar, digamos, una estructura que suele haber en el mundo de la argumentación, que es la falacia del francotirador, que básicamente es una persona que hace disparos y después ve dónde impactaron y pinta las dianas. Acá se hace algo así. Primero vemos a quién queremos encarcelar y después buscamos cualquier excusa en cualquier ley para poder encarcelarlo. De hecho, el caso Olavini primero se lo imputa con un artículo del Código Penal, que creo que era el 234, y después se lo imputa por el 232, una vez que ya se habían cometido un montón de irregularidades procesales, digamos. Incluso lo que se presenta como evidencia, que no es evidencia de nada, que básicamente una foto que no dice nada, porque está Ola al frente de una página, básicamente, que esté al frente de esa página o esté al frente de no sé, cualquiera de las tradicionales es lo mismo, no implica ningún tipo de delito. Y con esa prueba recolectada ilegítimamente se lo encuadra dentro de una norma que, digamos, está construida para que se den esas posibilidades. Ese es el problema más grande que tienen este tipo de estructuras. Y por eso es que parte de las recomendaciones que hay en el reporte, en el que trabajo como investigador la gente de Harvard, es justamente modificar o incluir resguardos a la gente que se dedica a esto, porque si no vamos a seguir con el mismo problema, digamos. Se le pueden ir mejorando cosas, pero vamos a tener el mismo problema de que busquen la vuelta de poder utilizarlo como decíamos al principio, como un arma. Pero en la parte de lo que es análisis legal, creo que Fernanda tiene mejores conocimientos para poder hacer referencia a eso.
Fer, ¿quieres complementar la pregunta de Gaspar? Sí, claro. Bueno, primero, como ya les decía él, este tema de buscar en qué tipo penal encuadrar algunas posibles conductas, creo que fue pues un punto clave, o ha sido un punto clave en este caso en particular. Y lo otro lo que me gustaría abundar un poco sería no solo que esos tipos penales, tanto el 232 que habla del acceso y el 234 que tiene varios verbos rectores o varias, digamos, conductas, por así llamarlo, varias acciones que se pueden llevar a cabo. Una de ellas está la alteración. Y en el 232, pues lo que le llaman un acceso. Algo que nos dimos cuenta, no solo en Ecuador, sino también en los otros países, fue que pues no está claro a qué nos referimos con acceso, no está claro qué es una alteración, qué es una destrucción. Y todo ese tipo de problemas de los tipos penales, pues generan que aun cuando alguien haya cometido alguna conducta y que esté la evidencia de las pruebas, es difícil definir o qué se entiende por esa alteración, ¿no? O qué se entiende por ese acceso. Y algo que es preocupante es que casi cualquier persona que se llegue a encontrar alguna vulnerabilidad podrían decir que tuvo un acceso no autorizado. Más bien interesante descubrir, digamos, esta idea de que existen todavía vacíos legales con respecto a la seguridad digital y que finalmente estos vacíos legales permiten que resulte súper subjetivo el identificar si es que la actuación de una persona de la comunidad de seguridad en la información comete o no un delito, y que finalmente nuevamente el Estado no ha dado una respuesta eficaz a estos vacíos legales. Ahí más bien preguntarte, Gaspar, ¿nos puedes comentar un poco acerca vemos el caso de Olavini, ¿no? El caso de Olavini como un, digamos, caso ícono, como él decía, pero que además puede representar la situación de muchas otras personas, y muchas otras personas no solo en el Ecuador, sino a nivel regional incluso. Entonces, Gaspar, ¿nos puedes comentar un poco del contexto de la seguridad digital en América Latina y qué ha significado para la comunidad InfoSec o de seguridad informática? Bueno, creo que la pregunta se puede dividir un poco en dos partes, que es qué es lo que significa ciberseguridad para las agendas públicas en América Latina. Lamentablemente no hay una comprensión en nuestros gobiernos, si bien hay, digamos como casos aislados, me animo a decir, de una mejor comprensión de qué significa ciberseguridad. Generalmente se lo entiende como ciberdefensa o como ciberdelitos. Se ve que con eso se está atendiendo al fenómeno digital, ¿no? Y los aspectos de seguridad. En las organizaciones que trabajamos más, digamos que tenemos un trasfondo más en derechos humanos y en el mundo digital, la cuestión de ciberseguridad hace referencia a proteger las infraestructuras críticas, hace referencia a proteger los datos personales, es crear mecanismos de seguridad para cualquier servicio del Estado que cree que tenga esos, donde se conserven esos datos, crear herramientas tecnológicas seguras, un montón de políticas que en realidad cuando se habla de ciberseguridad nunca se habla, ¿no? Ese es el primer problema, digamos, la falta de conocimiento, como bien decías vos, de qué es lo que implica un ambiente ciberseguro. Y en ese sentido, los investigadores de seguridad digital son los que promueven esto, digamos, están haciendo un trabajo que le corresponde al Estado prácticamente. Fernanda decía muy bien que incluso en algunos lugares y algunas empresas puntualmente contratan gente que técnicamente son hackers para que vean si en sus sistemas hay algún tipo de vulnerabilidad para evitar tener un problema en el futuro. Hoy ese punto de vista no existe, ¿no? En los gobiernos latinoamericanos. Y me animo a decir también a nivel global, porque esto es un problema que trasciende nuestras fronteras. Ahora, hay muchas cosas que hay que hacer aparte de cambiar esa cultura, ese entendimiento que existe sobre la ciberseguridad, y
atender esto como cuestiones de ciberdelitos o como de ciberdefensa, y para eso hace falta cambiar las leyes, hace falta mejorar este tema de las definiciones, hace falta integrar en la discusión a la gente de la comunidad InfoSec, a organizaciones de la sociedad civil, a cualquiera que pueda tener un interés en promover estos ambientes ciberseguros, digamos. Hay que cambiar, la base para mí está en cambiar esa relación que existe actualmente, porque en definitiva esto perjudica a todo el mundo. No perjudica solo, o sea, perjudica a la ciudadanía, perjudica a las personas que están trabajando en esto, perjudica al Estado, perjudica nuestras economías, esto puede escalar mucho. Entonces creo que ese entendimiento, ese cambio tiene que existir de forma urgente. No sé si eso responde a tu pregunta, si no podés hacerme alguna reformulación de algo que me haya quedado pendiente. No, creo que ahí estamos. Más bien nos has ampliado un poco la idea de cuál es el significado de la comunidad InfoSec y cuál es este contexto de seguridad que implica la seguridad digital, que creo yo que justamente como tú dices, no necesariamente está en la opinión pública, no necesariamente está en el debate. Por lo tanto, no sabemos qué implica, no sabemos cuál es el fin, y más bien estos espacios nos aclaran estas dudas. Y también interesante cómo tanto para Fer como para Gaspar existe un problema estructural, es decir, no hay normativa, existe una narrativa equivocada de hackeo malicioso, existen vacíos legales, no está dentro de la agenda pública, ni siquiera se le incluye a la comunidad InfoSec dentro de estos espacios, dentro de los debates, dentro de la participación, digamos, activa para crear y para solventar estos problemas estructurales. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones para reformas de la legislación sugeridas en el informe que tanto Fer como Gaspar fueron parte, es un informe nuevamente elaborado por Access Now y la Universidad de Harvard, se menciona modificar las leyes existentes que penalizan actos definidos en términos muy generales, como por ejemplo el acceso a sistemas informáticos y la evasión de mecanismos de seguridad, además de incorporar un enfoque de buena fe a la revelación de vulnerabilidades. Gaspar, a nivel de Ecuador, ¿cuáles deberían ser las modificaciones fundamentales para ser incluidas? ¿Cómo y de quién depende impulsarlas? Bueno, digamos, no soy un especialista del sistema penal ecuatoriano, pero sin duda que, por ejemplo, estos artículos que han sido utilizados en el caso de Lavini hay que modificarlos, el 232 y 234, hay que eliminar estos conceptos vagos, como decías bien, hay que incorporar. Cuando se habla de leyes, se suele tener en cuenta dos puntos, dos aspectos, digamos, de lo que es un crimen. El hecho, que podría llegar a ser esto del acceso a sistemas informáticos, que debería estar mejor conceptualizado, claro, y después lo que es la parte de la intención, ¿no? O sea, la parte objetiva y la parte subjetiva. En lo subjetivo, justamente una de las recomendaciones es que haya una intencionalidad agravada, es decir, que ese acceso, en todo caso, haya sido con la intención de provocar un daño, de obtener un beneficio, de después utilizarlo con otros fines delictivos, que es lo que se llama como cuando son como delitos intermedios para cometer otros delitos. Ahora, sería bueno que en primer lugar, que se cree el espacio para poder discutir esto, ¿no? Este tipo de reformas. Porque creo que ni las personas que trabajaron, todas las personas que trabajaron en este informe, creo que nos hace falta un montón de otros participantes para poder realmente llegar a una buena regulación, que es algo que es bueno que incluso que se dé a nivel global, y es algo que la sociedad civil sigue insistiendo también. Ahora, creo que más allá de esto, lo que hace referencia a la voluntad, sin duda que hace falta una voluntad desde el sector público, desde los otros espacios, desde la misma comunidad InfoSec, desde la sociedad civil y otros sectores, existe la voluntad para poder trabajar en esto. Pero hasta que no haya una voluntad política de entender que hace falta resguardar los sistemas del Estado, que la tecnología no es mágica, que la tecnología es peligrosa en muchos casos, que si no está bien utilizada, que no tiene mecanismos robustos en su construcción, en su desarrollo,
generan estos problemas. O sea, pasa con esto y pasa... Mira, te doy un caso así que es bien tangible el día de hoy. Las aplicaciones de rastreo de contactos, las aplicaciones que se desarrollaron para combatir la pandemia. Se compraron espejitos de colores de nuevo en América Latina en muchos casos. Y se desarrollaron cosas que son terriblemente inseguras y que ponen en riesgo los datos de salud de las personas, que ponen en riesgo la ubicación de las personas. Es necesario que haya una idea de decir, bueno, vamos a hacer esto, pero lo hagamos bien. Parece que es lo razonable, pero al día de hoy parece que es pedir muchísimo, ¿no? La idea es que cambie esta visión política de lo que es la tecnología, de entenderla que hay que hacerla bien, si no es peligrosa, o si no estamos encaminados a que se siga con esta otra modalidad, que es hagamos cualquier cosa, y si pasa algo que no nos gusta, metemos preso al mensajero, en vez de asumir la responsabilidad de haber construido algo que es desastroso, y pusimos en riesgo a todas las personas que decimos proteger. Ese creo que es el eje central. Importante decir esto, ¿no? Primero, el buscar voluntad política para cambiar todos estos problemas estructurales de los que hemos venido hablando, y además asumir la responsabilidad de que no se están creando los sistemas más seguros y que se podría utilizar a los miembros de la comunidad de InfoSec justamente para solventar todas estas, digamos, estos problemas que tienen estos sistemas informáticos. Ahora bien, Fer, ¿regresaste? ¿Estás con nosotros de nuevo? Sí, ya ando acá. Creo que me craquearon o mi wifi simplemente falló. Ya, todo bien. Más bien lo que hemos visto es cómo los estados no reaccionan del todo y hay un montón de problemas estructurales. Pero en el informe y en cuanto a nivel internacional, ¿existen leyes que han resultado más bien efectivas para proteger a los investigadores digitales y demás miembros de InfoSec? Yo creo que, más bien hablando concretamente del informe, nos dimos cuenta que no solo en estos 4 países, sino obviamente al estar buscando, pues que eran males compartidos en Latinoamérica, algunos de estos que ya mencionábamos anteriormente. Y creo que sería muy aventurado de mi parte afirmar que existe alguno o que no existe y tal vez mencionar algunos países que me vienen a la mente, porque pues el estudio en este caso no llegó a ese punto. Tampoco decidimos tomar quizás algún país en particular para comparar, precisamente porque las condiciones pues al final de cada sociedad son muy distintas. Lo que sí pues les podría compartir es esto que también Gaspar ya comentaba, que algo necesario en cualquier país es que estos procesos de reforma de leyes o incluso de creación de lineamientos o de guías de ciberseguridad y a todo lo que le llamamos ciber más algo, las estrategias para proteger los sistemas web y la información que está resguardada, pues es que no solamente se haga desde el gobierno, sino que también se invite a la sociedad civil y a la academia y a la gente que... Creo que Fer se volvió a caer. No sé si, Gaspar, quisieras continuar con esa idea. Sí, creo que, iba más o menos encaminado a eso. Decía Fer de invitar, sin duda la academia es un sector fundamental para esto, pero entender que toda esta gente no está trabajando para atacar. Fer, por favor, cuando vuelvas puedes interrumpirme, pero que no está trabajando para atacar al gobierno. Son colaboradores de nuestra sociedad. No tiene que existir un entorno hostil, sino que por el contrario tiene que haber espacios donde se promueva este tipo de actividades. Sería, digamos, una ilusión de todos quienes trabajamos en esto, es que haya eventos como los hackathon o espacios así de la comunidad de InfoSec promocionados y patrocinados por el gobierno, y que se creen incluso hubs para poder trabajar en estas áreas. Es fundamental que se creen estos espacios para que podamos debatir y podamos construir un ambiente digital más seguro. Chévere, y justo por ahí va mi siguiente pregunta.
que ya Fer está a punto de conectarse, por ahí conectando. Ya hemos hablado un poco de las estrategias, bueno, de la respuesta que tendría que tener los estados con respecto a la seguridad digital y a los miembros del InfoSec. Pero con respecto ya a sociedad civil, como tú mencionabas, ¿qué tipo de estrategias se pueden llevar adelante en Ecuador y en general en toda la región para respaldar a los investigadores digitales, especialmente cuando se producen este tipo de persecuciones? ¿Cuál sería la respuesta que deberíamos tener como sociedad civil y como la misma comunidad InfoSec para respaldar este trabajo? Bueno, lo primero que es fundamental es que trabajemos conjuntamente. Digamos, nos nutrimos tanto un sector uno con el otro, y en ese sentido creo que el rol fundamental que tiene sociedad civil es el generar campañas, tratar de poner más atención sobre este tipo de casos. Muchas veces es difícil incluso porque pasan como uno no llega a noticiarse de estos casos, lo cual me da, te digo la verdad, a nivel personal, ¿no? Me preocupa, en el sentido de debe haber mucha más gente de la que conocemos sufriendo el mismo problema. El tema es que hay gente que se anima a hablar y gente que no. Y nuestra misión está en acompañar estos procesos. Trabajamos en el análisis de las políticas para poder también, digamos, el reporte no es una humillación al sector público, es una contribución, es decir, miren, esto está mal, hay que cambiar esto, trabajemos en conjunto para cambiar lo que hoy se está dando, porque mucha más gente se puede ver afectada, además ni hablar, digamos, del costo político que esto tiene. Tenemos que trabajar también en la construcción de una nueva narrativa, como hablábamos. El tema de que digamos, hoy vemos una noticia, leemos hacker y la mayoría de la gente piensa delincuente. El hacker no tiene que ser más, no tiene que haber una cobertura mediática del hacker como delincuente. Tiene que haber una cobertura del delincuente como delincuente y del hacker como hacker, puede ser delincuente o no, digamos. Entonces, digamos, hay que empezar a trabajar sobre los distintos aspectos que hacen que haya como una legitimidad de perseguir a los investigadores. Continuamos observando, proveyendo nuestro análisis, hay grupos de trabajo. Sociedad civil siempre tiene muchas veces una dificultad en tratar de tal vez de hacer entender un poco más estos temas que son bastante complejos, ¿no? A veces eso se presenta como un obstáculo y creo que estos espacios son fundamentales para poder también acercarnos un poco más a la parte no tan técnica, no tan legal, porque hace falta que tengamos un mejor entendimiento de estas circunstancias y de lo grave que son, ¿no? Hoy muchas veces creo que lo que nos perjudica es que vivimos muy en el día a día, que tenemos muchos problemas en América Latina, y tenemos que seguir trabajando y tratando de construir para que estos temas también se tengan en cuenta en la agenda pública, que no sea la urgencia solamente la que ocupa la agenda y el espacio político y mediático, sino que hay otras cosas que también son muy relevantes, y en eso es que sociedad civil va a seguir trabajando. Ya. Perfecto. Más bien es interesante cómo desde sociedad civil deberíamos también trabajar de manera conjunta, sobre todo en un rol de informar de qué se trata la seguridad digital, de capacitarnos entre nosotros, de ver cuáles son los alcances, cuál es el objetivo y finalmente empezar a fortalecer esta lucha por derechos digitales. Solo un poco como para darles esta información, en el marzo del 2021, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe temático justamente acerca de la libertad de expresión en la región. Ustedes podrán encontrar este informe en la página de la CIDH, y uno de los casos que se reconoce es justamente el caso de Lavín, justamente como un activista informático, y cómo hubo
digamos, hay una serie de vulneraciones al debido proceso dentro de, digamos, de su investigación, dentro de la formulación de cargos, de las diferentes audiencias que han sucedido a lo largo del caso de Olavini, y que justamente cómo el Estado utiliza estas herramientas de criminalización sin fundamentos y con un montón de vulneraciones en medio, justamente para silenciar el trabajo de activistas e informáticos, como lo menciona la misma CIDH. Acordémonos que a partir del caso de Olavini justamente se creó una comisión, digamos un conjunto de veedores, una misión de observación más bien de veedores de varias organizaciones nacionales e internacionales para justamente verificar que no se den más, o por lo menos limitar o presionar que no se den estas vulneraciones al debido proceso en el caso de Olavini, que nuevamente no son solo claras para las organizaciones de derechos humanos que acompañamos este proceso, sino que incluso a la luz y a los ojos de los organismos internacionales como la CIDH también resultan vulneratorios por parte del Estado ecuatoriano. Y como nos ha dicho Gaspar y Fer, lastimosamente estas acciones no solo responden al contexto ecuatoriano, sino más bien responden a todo un contexto y a un mal generalizado en América Latina e incluso en la parte internacional, ¿no? Entonces, más bien, Gaspar, te doy el espacio para que puedas ir concluyendo un poco de qué conclusiones se sacaron de este informe, dónde podemos encontrar este informe y más bien cuáles serían como las recomendaciones o una pequeña conclusión de tu parte. Mira, justamente estaba pensando en algo de lo que decías, que también me parece que es fundamental, que creo que es como un paso que le sigue a todo esto. El ejercicio de este tipo de trabajos, digamos, de seguridad informática en general, de entrenadores, es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Así es como lo ve la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano, la CIDH, y numerosos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, académicos. Estamos hablando de programación en gran parte, ¿no? Y eso es un lenguaje. O sea, creo que al día de hoy más o menos cualquier persona entiende más o menos de que se habla de lenguajes de programación. Y es una forma legítima de expresarse. Bueno, esta forma de expresión hoy está siendo criminalizada. Y no hay una gran diferencia entre un periodista que escribe una nota y lo persiguen por haber escrito esa nota que es crítica de alguien y que esa persona se enoja y lo persigue. Estamos frente a la misma situación. Entonces, mi conclusión general, o sea, como decía al principio, modus operandi, es una vulneración de derechos humanos, netamente, jurídicamente hablando, y en base a la construcción histórica de nuestra región, de lo que son los derechos humanos. Esto es una enorme ofensa hacia los derechos humanos. Mi conclusión, aparte de las recomendaciones que pueden encontrar el artículo, bueno, en la página de Access Now, y que bueno, después lo podemos estar compartiendo por nuestras redes. Creo que ya lo hemos circulado y vamos a continuar haciéndolo. Mi conclusión general es que tiene que haber un compromiso de todos los gobiernos latinoamericanos en el respeto de los derechos humanos de una vez por todas, porque nuestra región ha sufrido mucho de distintos procesos que han vulnerado de todas las formas posibles nuestras libertades más básicas. Creo que ese es el eje central de esta temática, el respeto por los derechos humanos. Fer, ¿regresaste? ¿Estás por ahí? Sí. Ya, más bien cuéntanos cuál sería como tu conclusión de esto. Hemos un poco hablado de cómo a nivel de Ecuador, digamos, cuáles deberían ser las modificaciones fundamentales para ser incluidas. A nivel internacional, cuáles igual deberían ser las leyes que pueden resultar efectivas, y también el rol de la sociedad civil con respecto a estrategias para proteger a investigadores digitales. No sé si quieres complementar esa parte o más bien darnos una conclusión del informe de qué es lo que
¿Qué es, digamos, más bien, qué parámetros nos da el informe? ¿Qué estándares? ¿Qué cambio hace el informe para que podamos utilizar como sociedad civil y proteger también a los investigadores digitales? Tienes la palabra, Fer. Gracias. Hace ratito no sé en dónde me corté, entonces creo que voy a retomar la última idea que tenía, que pues no solo esto de abrir los canales institucionales para reportar también, que bueno, si tienen, cuando vean el informe, la parte de Colombia se hace un poco más de énfasis en esa sección de cómo se pueden crear estos canales institucionales. Y creo que otra cosa que también es súper importante es apostar por la educación en términos de pues socializar que el uso de VPNs o de herramientas como Tor no es per se malo, sino como el Internet es una herramienta más, y pues el uso y las conductas particulares de una persona es lo que lo pueden volver positivo o negativo. Como parte también de las recomendaciones que se hicieron, y más desde el lado de políticas públicas, pues teníamos esta idea de pues emitir algunas especies de directrices sobre los casos de seguridad informática, ¿no? Para desalentar el procesamiento y pues de alguna manera que se abra el diálogo. En el caso, también vuelvo al tema, por ejemplo, de Colombia, pues a pesar de que no hubo tal cual una persecución pues a través del uso del sistema penal, pues sí hubo como una caza de brujas y pues empezó a acosar a la persona que había dado aviso y a su familia. Entonces creo que también es importante pues tener estos canales y que de alguna forma pues también la sociedad civil puede participar y puede aportar. Y por otro lado, creo que a nivel pues internacional sería importante revisar pues uno de los documentos que se ha utilizado por muchos países o naciones de alguna manera para adoptarlo, y pues creo que la práctica nos ha demostrado de que tal vez lo que viene ahí no es tan pues positivo. Es la Convención de Budapest. No recuerdo el año, si fue por ahí como 2001, 2006, ahorita no tengo el dato, pero digamos, si bien pues son una serie de lineamientos y directrices que no se pueden adoptar tal cual como tipos penales en los países porque no tienen pues un elemento fundamental de estas normas, que es pues la sanción, ni hablan de tal cual de la proporcionalidad, pues yo creo que sería también importante pues entre todos los países revisar sobre todo este documento que tiene pues yo diría las bases, o que sentó las bases para tener una legislación que atendiera pues los temas de ciberseguridad. Creo que eso sería también un paso como extra que no solo toca dar a cada uno de los países, sino pues ir más allá y pensar quizás en un documento pues que se adecue más a la situación presente, y que también tome en cuenta pues cuáles han sido los aciertos y quizás lo no tan bueno a través de estos años en los países en los que se adoptó y efectivamente se hicieron los cambios normativos para hacerla efectiva. Muchísimas gracias a Fernanda y a Gaspar. Un poco como recalcando lo que han dicho. Primero, este es un modus operandi estatal y que parte de una vulneración clara a derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad de expresión, y que finalmente las soluciones vienen no solo por parte del Estado, sino por parte de la sociedad civil. Por parte del Estado, digamos, nos dejan muchas quejas, muchas deudas con respecto a la seguridad digital, llenar vacíos legales, cambiar esta narrativa de hackeo malicioso a más bien una seguridad digital, este incentivo a buscar mejores formas de seguridad digital, a la creación de normativa para la protección, y esto no solo de seguridad digital, sino en general de defensores y defensoras de derechos humanos, tener esta voluntad política de cambiar y hacer todos estos cambios estructurales, y además tomar en cuenta, como nos decía Fer, estos estándares internacionales, estos documentos que finalmente plasman no solo la protección de derechos humanos, sino cómo proteger y cómo el Estado podría proteger estos derechos digitales.
convendría que el Estado ecuatoriano y además los demás de la región puedan chequearse justamente cómo están estos instrumentos internacionales y que puedan aplicarlos. Pero no se queda solamente ahí con respecto al rol del Estado, sino va más allá. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Y más bien este trabajo en conjunto, este trabajo y este rol de educación entre nosotros, de entender nuevamente qué es la seguridad digital, cuál es esta comunidad de InfoSec y cómo podemos apoyarnos entre nosotros. También entender que, por ejemplo, la utilización de herramientas como el VPN o el Tor, simplemente, digamos, deberíamos dejar de ver con este sesgo, sino entender que estamos dando pasos a mejorar nuestras instituciones también y mejorar nuestra seguridad digital, y que estas podrían ser muchas de las herramientas. Más bien, como sociedad civil deberíamos compartir y socializar entre nosotros cuáles son las mejores herramientas para garantizar nuestros datos dentro de nuestras ONGs o dentro de los espacios en los que estemos. O también creo que un ejercicio, digamos, interesante es justamente esta misión de observación entre varias organizaciones de sociedad civil para apoyar justamente a un defensor, a un activista digital que ha sido criminalizado por parte del Estado ecuatoriano. Y lo que hace este informe también, y me parece importante, esta buena práctica que ha hecho Access Now y la Universidad de Harvard, es abrir el diálogo, visibilizar esta persecución de expertos informáticos en toda América Latina y finalmente dar directrices para cómo tanto sociedad civil como el Estado podría responder de una mejor forma, y que esto nuevamente se vuelva no en persecución, sino en protección de expertos informáticos. Con esto vamos a ir cerrando el espacio. Muchísimas gracias a Fernanda y a Gaspar. Les vuelvo a recordar quiénes son y por qué están aquí. Fernanda Gómez es justamente abogada, graduada del Centro de Investigación y Docencia Económica, con un diplomado en Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos de la misma universidad, máster en Leyes por la Escuela de Derecho de Harvard y parte de la Clínica de Ciberderecho de esta casa universitaria. Ella es parte del equipo de investigador del informe que justamente analizamos el día de hoy. Y Gaspar Pisanu es líder de políticas para América Latina de Access Now, graduado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es una de las personalidades en la región que promueve la adaptación del derecho a las nuevas tecnologías para la protección de los derechos digitales. Muchísimas gracias tanto a Fernanda como a Gaspar. Esperamos volvernos a encontrar en estos espacios, justamente informando de lo que se trata la seguridad digital y también visibilizando cómo los estados persiguen a los expertos informáticos. Muchísimas gracias, esperamos tener otro Twitter Space y que nos acompañen todos y todas. Muchas gracias.